Mira, yo digo siempre que esto es muy teórico. Luego cada caso, esto lo quiero dejar muy claro, al final el copy no son matemáticas, lo que significa que luego cada caso es muy concreto, ¿no? Y a lo mejor hay una cuestión que teóricamente es X, pero cuando la vas a aplicar a una determinada persona, pues no encaja y simplemente hay que buscarlo. Por eso las fórmulas, las estructuras y todo siempre hay que tomarlas como orientaciones, no como sota, caballo y rey, como se diría por aquí. Yo siempre digo que los CTAs a mí me gusta verlos como que tienen tres claves a la hora de funcionar. Tres claves muy concretas que son las básicas que yo utilizo, que es que estén en primera persona para el lector, ahora las explico, que tengan un verbo de acción y que luego ya lleven implícitas una connotación positiva. Cuando hablo de primera persona para el lector, quiero decir que yo entiendo las páginas web como si fueran conversaciones, como decía antes, ¿no? Entonces, todo lo que está escrito es lo que nosotros le estamos hablando y hablando y hablando. Y realmente somos muy pesados en ese sentido, ¿no? Entonces, como conversación que es, esa persona va a querer responder en algún momento, ¿no? Como si estuvieras en una cafetería tomándote algo con alguien, por muy pesado que seas y que quieras contar toda tu vida, pues al final esa persona querrá responder. Entonces, hacerlo en primera persona para ella es mucho más natural y mucho más orgánico. Es decir, un CTA muy habitual es regístrate y es como si estuvieras dándole una orden, ¿no? Es decir, te puede encima darle todo el aburrimiento que le has dicho, encima orden. Y yo soy más partidario de no, oye, a lo mejor podría ser un quiero registrarme, que de alguna manera hace que sea más, que forme parte de la propia acción de la persona el salir hacia adelante y querer hacerla, ¿no? Luego, en cuanto a verbos de acción, al final, hoy justo he visto un post en LinkedIn de Maider Tomasena, que es una auténtica crack del copy, que yo también recuerdo por aquí que la sigan muchísimo, que hablaba de los eslóganes de los principales presidentes de Estados Unidos. Y justo se da la casualidad de que en todos los que han ganado, que supongo que los que no han ganado también, ¿no? Pero que en todos ellos hay verbos de acción. Los verbos de acción son los verbos que incitan ya al movimiento, ¿no? A actuar. Entonces un verbo como querer, como suscribirme, como reservar, está ya poniéndome en disposición de hacerlo. Y por último, el tercer consejo era que tuviera connotaciones positivas. Un CTA muy común es comprar. Bueno, luego está Amazon, que tiene un CTA que es suscríbete y paga, que es para darles de comer aparte y decir, ¿cómo se os ocurre poner eso? Bueno, para el Amazon Prime aquí en España es suscríbete y paga y dices, no, hombre, no. Yo les escribí un email un día para decírselo, pero ni siquiera me contestaron, así que bueno, tampoco vamos a hacer nada. Y bueno, básicamente la idea es que el CTA tiene que ya estar aportando esa sensación de ya tener el producto o el servicio en tus manos. Es decir, pues si utilizamos verbos con connotaciones negativas como pagar, comprar al final, por mucho que luego el producto o el servicio nos va a llegar y nos encante, hay un paso intermedio que es dar dinero. Y dar dinero, aunque sea la mayor maravilla del mundo, a nadie nos gusta dar dinero, ¿no? Entonces estamos ahí perdiendo un poco el paso de las personas. Pero por poner un par de ejemplos, si ya jugamos con la connotación positiva, por ejemplo, imagínate que quieres comprar unas zapatillas para hacer deporte, ¿vale? Pues a lo mejor puedes poner quiero correr con ellas, por ejemplo, o un libro que sea quiero leérmelo ya, y cosas así que ya están poniéndote en la mente que ya lo tienes delante, que ya lo tienes encima. Entonces hace que tú ya lo vayas visualizando y sea mucho más fácil y mucho más natural tocar ese botón. Pues mira, yo creo que un punto que muchas veces no hay, yo creo que es muy interesante, es una cosa que yo llamo conector de manera muy artesanal. Creo que hay otros copywriters que llaman LED, pero no entiendo por qué. Pero no por nada, si no sé si esto es una sigla o algo de algo, yo no lo acabo de entender. Me lo dijo una vez alguien y dije, ¿el qué? ¿De qué me estás hablando? Y dije, ah, vale, los conectores. Básicamente es que a veces tengo la sensación de que deshumanizamos mucho la relación comprador-vendedor, ¿vale? Y esto es un problema, porque al final mucha gente te va a comprar porque le caigas bien, porque conectes, es decir, porque lo necesite, pero entre alguien, si lo vendes tú que le caes bien y otra persona que le caiga mal, te va a elegir a ti porque al final todos los negocios son de persona a persona y nos gusta mejor trabajar con alguien que nos caiga bien y darle el dinero a alguien que nos caiga bien que a alguien con quien no estemos de acuerdo o nos haga sentir incómodos o cualquier cosa, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho entre la portada con la propuesta que hemos dicho antes y ya lo que viene a ser un poquito más de venta o lo que queramos hacer, poner un pequeño conector que sea un pequeño párrafo que sirva para conectar a nivel humano. Por ejemplo, tengo un cliente que lo que hace es vender servicios es entrenador personal y vende servicios de deporte, ¿vale? Pues este primer párrafo lo utilizamos para hablar de que él antes de ser entrenador y de dedicarse a esto fracasaba mucho a la hora de hacer deporte, que no conseguía avanzar y que se frustraba mucho, ¿no? Porque al final esas son sensaciones que va a tener la persona de enfrente. A lo mejor si estás vendiendo algo de copy, pues puedes poner la frustración que puede ser ponerte delante de la página y no saber escribir y cómo tú has hecho ese proceso, porque, vamos, yo no sé cómo sean otros copy, pero yo tengo días que me pongo delante del ordenador y no escribo y todo lo que escribo me parece malísimo y me dan ganas de tirar el ordenador por la ventana, ¿no? Entonces decirle que a mí también me pasa eso puede
Mucha gente pensará, pero eso te va a hacer parecer menos profesional. Pues puede ser, pero yo creo que me va a hacer parecer mucho más humano y mucho más cercano y mucho más real, que también es muy importante, ¿no? Entonces, esto es una parte muy, muy importante. Y luego a partir de ahí, otro elemento fundamental a la hora de dar cualquier información es bueno, en español creo que son las viñetas, pero los bullet points, ¿no? Los puntitos estos que utilizamos para dar la información. Al final, es que aquí en viñetas en España, yo sé que se llama así técnicamente, pero yo creo que si le digo a un amigo viñetas no tiene ni idea de lo que le estoy diciendo. Ah, guay, 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 guay. Bueno, pues en ese sentido, al final lo decíamos antes, ¿no? La gente no quiere leer grandes párrafos y darle información en puntitos, en viñetas, es mucho más asequible porque la gente lo va a ver de un vistazo. Yo leí una vez lo diré, vale, no me acuerdo del nombre, espera que lo tengo aquí. Sí, a Ray Edwards, que decía precisamente que había gente que escribía las páginas, primero escribiendo las viñetas y después rellenaba. Pues a mí esta técnica me parece súper interesante. Yo no la he usado nunca porque yo tengo otros métodos, ¿no? Pero dar la información más importante en las viñetas y a partir de ahí unir con el resto del texto estas viñetas me parece súper útil también para conseguir resultados. Así que por ahí también podría estar muy, muy interesante todo lo que estamos haciendo. Y yo creo que con esos dos consejos se puede conseguir una buena página juntándose con todo lo anterior. Lo primero que yo creo que es imprescindible es leer mucho, 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 mucho. Leer todo lo que se te ocurra y además leer de aquello que quieras hacer. Es decir, si quieres escribir un libro, lee muchas novelas, ¿no? Por decirlo así. O si quieres escribir un libro técnico, lee muchos libros de no ficción que estén en ese tema. Si quieres escribir webs, lee muchas webs y ve tomando notas de por qué esto te gusta, por qué esto no y pensando en por qué toman cada una de las decisiones que toman, porque eso te va a dar un bagaje detrás muy importante. Al final esto a mí me parece fundamental, pero más allá de ello, quitarte el miedo a escribir. Y yo digo esto, pero yo soy el primero que hay días que, como decía antes, que tengo muchísimo miedo a ponerme delante el papel en blanco o que con cada cliente tengo nervios en el estómago y pienso, este no lo saco ni de broma, ¿no? Y luego ya lo vas sacando. Pero el hecho es que muchas veces te pones delante el papel en blanco y dices, buah, lo voy a hacer mal, esto no me va a salir bien, es que no valgo para esto, ¿para qué he dejado mi anterior trabajo con lo cómodo que estaba saliendo a las 6 de la oficina, ¿no? Y todas esas cosas que se nos pasan a todos por la cabeza. Entonces, Hemingway decía que había que escribir borracho y editar sobrio, ¿no? Pues yo ahí ya, yo no soy muy partidario de escribir con alcohol porque, pues, vamos, yo me tomo una cerveza y ya no puedo escribir nada, pero lo que quiero decir sobre todo es que te quites el miedo y que ya vendrás después a corregir todo lo que quieras escribir. Entonces, escribe sin miedos, lánzate, da igual que esté bien, que esté mal, porque después vas a ir, ya la parte sobria, por decirlo así, vas a editar sin ningún tipo de cuidado y vas a cargarte todo lo que no sea bueno. Entonces sería eso, quitarte el miedo y escribir, escribir, escribir. Y luego, sobre todo en la parte de la revisión, cuando estés editándolo, que pienses muy muy bien qué quitas y qué dejas, que te lo tomes con mucha calma y que ese proceso de revisión de decir qué se quede y qué se quita es donde de verdad tú estás viendo que has hecho bien, viendo que has hecho mal y aunque no te des cuenta, poco a poco vas interiorizando lo bueno y vas descartando lo malo que has sido de manera inconsciente a la hora de trabajar. Y evidentemente pues escribir todo lo posible, escribir todos los días y sentarte todos los días delante de las teclas y darle todo lo que puedas. Bueno, que en temas de copia al final es una escritura, no es una escritura que te enseñen en ninguna parte, ¿no? Entonces, por mucho que vengas de escribir toda la vida, es difícil, porque al final es un tipo de escritura muy concreta para un objetivo muy claro que no te han enseñado. Yo, cuando empecé a trabajar como copywriter, yo llevaba escribiendo a lo mejor desde que tengo 5 o 6 años, ¿no? Que yo recuerde. Pero nunca había escrito así. Es cierto que había hecho ya en internet alguna cosa, pero cuando ya me pusieron a hacer campañas o a hacer cosas, yo jamás había escrito nada parecido. Mis primeros textos, no los quiero ver, pero debieron de ser desastrosos. Entonces, que sepamos que es un proceso de aprendizaje, que lo importante es hacerlo siempre mejor y sobre todo que si estás empezando como copy y le vas a hacer algún trabajo a una persona, que por ejemplo si vas a hacer una web te quites un poco la presión de encima, ¿no? Que leas la página y digas, esto está fatal, a nada que haga lo voy a dejar mejor, a lo mejor no es tan bien como podría llegar a hacerlo en mi cabeza, pues puede ser. Pero por lo menos le vas a dar un paso hacia adelante, ¿no? Y te aseguro que cuando te quitas ese miedo de lo voy a hacer mal, ya todo empieza a ir mucho mejor y lo vas a dejar incluso mejor de lo que te habías planteado al principio. Pero te tienes que quitar ese miedo y esa sensación de no voy a ser capaz. De hecho, el otro día estaba hablando con un copy y me decía, es que ahora han salido un montón de copies y todos se parecen a no sé quién o a no sé cuánto, no sé cuánto. Y yo lo pensé y decía, bueno, pero es que yo supongo que cuando yo empecé también me parecía a no sé quién y a no sé cuántos, ¿no? Porque es normal, al final te pareces al de que aprendes, al que miras, al que tal. Pero como dices tú, poco a poco vas alejándote de ese primer perfil que tienes y vas encontrándote tú cómodo y te vas divirtiendo y te vas sintiendo bien. Mira, eso es muy importante. Divertirse. El copy sale mucho mejor cuando te diviertes y cuando te lo pasas bien delante del papel porque además te gustas y estás disfrutando del proceso, que eso es fundamental. Y poco a poco vas a encontrar tu estilo y tu forma de comunicar, que a muchos les gustará y a otros tantos no, pero oye, no pasa nada.